Hola, el 23 de abril 2025, cómo esa antena en el diseño se conecta o se recrea con esa parte digital que tenemos, cómo se está haciendo esa adecuación de la antena con su entorno. Entonces, pues vamos a ver de qué va a tratar hoy esta conectividad. Bueno, pues hoy tenemos que es el día 113 del año, donde nosotros mismos empezamos las preguntas, ¿no? Nosotros nos empezamos a cuestionar. ¿Pero para qué me sirve el cuestionar? Significa que cuando ya accedo a esa función de pregunta, entonces empiezo a ver la lógica detrás de por qué se está presentando lo que se está presentando. Entonces las preguntas son las, si te fijas, pregunta también tiene ruta dentro de su composición. Es como si nos diera esa ruta a seguir para entender por qué se está expresando de cierta manera en este concreto la realidad, por qué se está haciendo esa presentación de esa manera, más allá de que me genere un conflicto y me genere a lo mejor una manera como muy segmentada de verlo. Es como si yo lo metiera a un microscopio y entonces pudiera hacer esa fraccionalidad de ese algo y empezar a generar esas preguntas para entender de qué va ese algo. Si nosotros nos metemos a ese microscopio, ¿qué preguntas nos haríamos? Ya habíamos hablado desde nuestra composición, de nuestra conexión con nuestro átomo, nuestra conexión con el entorno, en qué fase nos estaríamos mirando, ¿sí? Bueno, si no entiendo qué 113, pues me puedo ir a ver 311, la percepción del contexto. Pero también, si te fijas, Tierra, cómo nos ve a nosotros, cómo esa Tierra se relaciona con el entorno, porque entendamos que en esta función Tierra es el contenedor de lo contenido, ¿no? Entonces mi entorno está contenido dentro de Tierra. Entonces, ¿cómo se percibe a ella en ese desarrollo? ¿Cómo ve a sus elementos? ¿Los puede diferenciar? Si tenemos segmentado qué es una cosa o todo lo tenemos en conjunto y no entendemos ni siquiera de cómo es la relación entre sus miembros o entre sus elementos, sino más bien decimos, pues es este resultado final y hasta ahí. Realmente la finalidad compete a todo lo que está interactuando o solo es un rasgo, un aspecto de todo aquello que lo compone. Es decir, empezar a hacernos estas preguntas nos empieza a abrir la ruta. Es como si pudiéramos poner una linterna y empezar a ver qué hay detrás de eso. También recuerden que hoy iniciamos la vuelta 8, esa revisión y esas conexiones con la octava, pero también es esa comunicación de todo lo que hemos llevado desde el día 1 hasta el día de hoy. ¿Cómo van esos 113 días conectándose? ¿Lograste ver esos desafíos donde te pedía el cambio de pista? ¿O todavía no? Seguimos haciendo esa preparación del espacio para empezar a entrar en esos cambios. Bueno, en sus fases veloces tenemos que es 252, los circuitos de la lógica de esos circuitos. ¿Qué lógica se está aplicando en ese plano 2? ¿Desde dónde se está administrando esa comunicación? Ya hablábamos ayer que estábamos viendo ese 6 como el potencial, pero aquí la lógica es eso que ya se potencializó, cómo se va a administrar. Desde dónde se va a administrar y cuál va a ser esa conectividad que me va a dar. Por ejemplo, si has usado las nuevas herramientas de tecnología, ¿qué variaciones puedes ver cuando utilizas la red desde la función 3G, 4G y 5G? ¿Sí? ¿Cómo vas viendo esos alcances? ¿O qué alcance se va permeando de acuerdo a la localización? Entonces, también con nosotros, ¿qué alcances tenemos desde nuestra parte molecular? ¿Qué alcances tenemos desde nuestra parte atómica? ¿Qué alcances tenemos en nuestra parte subatómica? ¿Sí? Y cómo estos se van mezclando para hacer esta configuración. Yo no entiendo qué es 252, también lo puedo leer como 225 o 25.2, la velocidad del circuito. Si yo ya sé que el circuito es veloz, eso a mí, ¿qué me garantiza? ¿Qué me garantiza saber que algo es veloz? Pues para empezar, en el garantizar tendría que ver esa parte gravitatoria, ¿no? ¿Qué es lo gravitatorio de esa velocidad? Bueno, para empezar, no va a ser tan gravitatorio porque está en el cuadro veloz, ¿verdad? Es como muy rápido, entonces va a estar más en el online. Entonces yo sé, es un aspecto
más digital. Okay. Es un aspecto rápido que actualiza lo que cae, que va a verse en su función más masculina que femenina, porque está proveyendo. Y también el saber que es veloz es que se va a manejar más en el campo de la psiquis que en el campo molecular. O sea que los primeros pasos van a venir desde esa matriz psíquica antes de verse en lo molecular, ya en lo concreto. Entonces me va a empezar a darme una ubicación diferente, ¿sí? Entonces, si yo pretendo avanzar haciendo las cosas velozmente en esa fase gravitatoria, puedo entender por qué genera frustración, porque a lo mejor mi base gravitatoria no está preparada para esa velocidad que le quiero meter. Pero qué tal que si a la velocidad le dejo su espacio donde pertenece, en esa parte más abstracta. Entonces sí, ahí tiene libertad, ¿no? De pista, de correr, de hacer ese enlace. Entonces, darle la ubicación concreta a lo que se está viviendo, o sea, concreta, o sea, el aspecto donde se va a desarrollar, nos genera otro tipo de interacciones. Bueno, pues hoy tenemos 23 de abril 2025. Para la 5D es el día B, el día de la antena. Para la 3G es día 113, vuelta 8, cuadrante lógico, paso lógico en la más lineal. La lógica dentro de ese aspecto del desarrollo, ¿no? Porque la parte lineal sabemos que es la parte de la secuenciación. El contexto percibiendo la lógica de los enlaces para la comunicación de los contenidos en el contenedor. Ok, entonces ya lo pusimos en un marco. Estamos dentro de un contenedor y nosotros somos un contenido. Ok. La red nos permite ver generadores de contenido, esto en la internet actualmente, pero aún no se proyectan los contenedores al estar en su fase veloz, es decir, vemos al contenido, pero todavía no tenemos muy claro dónde está el contenedor por estar en la fase rápida. El contenedor es el marco, que si yo lo voy a ver muy simplificado, podría ser los límites, y el contenido es el alcance, algo haciendo uso del contenedor y sus elementos. Entonces, estas formas de límite y alcance es una expresión muy simplificada del contenedor y el contenido. No significa que sean lo mismo, pero es una forma de hacer una revisión un poco más digerible para nosotros, ¿verdad? Cuando se asigna un valor a lo que se está ejecutando como prototipo, este se cierra en un ciclo, o sea que se genera el ciclo para experimentarse. Si no se asigna un valor, se queda abierto para la actualización. Y esto es muy valioso porque entonces nos habla que al momento en que yo genero el prototipo y dentro del prototipo le veo la utilidad, sí, desde la misma palabra, la utilidad o la funcionalidad, pero en este caso es la utilidad de lo que se está generando, ya lo cerré en un ciclo, ¿no? O sea, ya le puse algo muy determinado. Entonces empieza el ciclo a correr para hacer la prueba. El tema es, cuando yo estoy ejecutando el ciclo como el que lo está viviendo, ¿tengo la capacidad de ver que el ciclo ya no va? Que el ciclo a lo mejor tiene fallas, que el ciclo a lo mejor no está en su fase que yo necesito. Fíjate qué interesante, estando dentro del contenedor, cómo tú puedes distinguir qué es aquello que se está llevando a cabo. Pero si yo no le asigno un valor, es decir, no le veo esa utilidad, no lo estoy aprovechando, pues puedo ver que es un utensilio, ¿verdad? Entonces puedo distinguir, es una herramienta. No me meto al ciclo, sino lo puedo observar desde otra perspectiva, a lo mejor de una perspectiva como más relacionándome con el contenedor. Entonces, cuando se desarrolla esa herramienta, puedo estar en esa fase de generar un contenedor, y cuando yo utilizo esa herramienta, estoy en la fase de el contenido. Ahora, yo todo tengo que desarrollar, ¿no? También la realidad me entrega otros aspectos. Entonces, fíjate que dependiendo si estamos en nuestra individualidad, o estamos como miembros de la especie, o estamos como miembros del sistema, se va a ir ajustando el rango de ubicación. Y seguimos siendo algo en cada una de esas fases. El programa, fíjate, el programa se puede modificar, recrear o actualizar en el abstracto, pero no se borra, solo se reescribe.
yo no puedo borrar lo documentado. Así que ya quitémonos esa idea que voy a borrar mi pasado, me voy a desvincular del pasado, no quiero mi pasado. Está bien, ¿lo integro o no lo integro? ¿Me hago consciente el para qué se generó o lo rechazo? Está bien, pero eso no significa que no sucedió. Sí sucedió porque ese pasado está en una fase que no tiene que ver con el tiempo, sino con el espacio, porque fue la secuenciación de lo experimentado. Entonces, al estar en el espacio, pues ya tiene un registro. No lo voy a borrar. Lo puedo releer y quedarme en ese ciclo, ¿no? De no entender para dónde va, porque estoy leyendo el pasado. Pero ¿qué tal si me alcanzo a desvincular de ese pasado? No lo niego, lo reconozco que pasó. Pero si yo me desvinculo, no es que no vaya a tener una interacción, sino es como, hago una separación de mí respecto de esa situación, y entonces lo puedo empezar a observar desde otros aspectos. Y aquí las preguntas lógicas son las que nos abren más información. Una pregunta de sí o no nada más me permite moverme en la dualidad, pero una pregunta que requiere una investigación, una profundización, un desarrollo, entonces me extiende la información, ¿verdad? Entonces, desde ese aspecto, ¿cómo yo puedo leer ese programa que se está viviendo? Y entonces sí decir, bueno, esto es lo que yo leo que ese programa hace, o hasta aquí entiendo que eso hace ese programa, hablando como programa ese pasado, eso documentado, que no es la única versión del programa, pero a ver, en este ejercicio es donde lo estamos haciendo el enfoque, y cómo ese programa que se ejecutaba llegó a la conclusión que ya no es ejecutable, que dice, ya me cansé, hasta aquí, necesito una novedad porque esto ya no avanza, y darse cuenta que estaba en un ciclo, pero que también dijo, a ver, ya le quito esa función de valor, abro esa oportunidad, y entonces digo, yo estaba contenido en esta situación, pero no significa que yo sea esa situación. Puedo ver separado, y entonces sí, empezar a trabajar con esa situación desde lo abstracto, empezar a hacer los nuevos prototipos y luego venir a trabajarlos en la experiencia. Si es que se necesitará, ¿qué tal que cuando lo trabajas en el abstracto te cae la toma de conciencia de yo estaba queriendo hacer algo a través de esta vía, pero me doy cuenta que no es por ahí, necesito otra vía? Entonces esa vía la muevo a su fase de referencia y me puedo ir a ver otra fase de crear otro referente, ver dónde voy a conectar con la realidad. Qué interesante que hoy la antena, además de que nos indica su diseño y cómo está conectando con eso programado, también nos da apertura en los enlaces que se están viviendo. Bueno, para hacer estos análisis te puedo acompañar, me puedes contactar como Miriam Catalina en Facebook y Miriam Catalina 157 en Instagram, y nos vemos el día de mañana. Bye bye.